Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de la internet. Les habla la hermana Delia Belli de la Iglesia Cristiana Roble de Justicia, y nuestros pastores son Antonio Caraballo y Nilda Álvarez de Caraballo. Nuestra iglesia está ubicada en el campamento Jerusalén, en el pueblo de Juana Díaz. En este mes estamos celebrando la Semana de la Biblia bajo el tema Pregoneros de su Palabra, que está basado en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32. Dice la palabra: y conoced la verdad, y la verdad os hará libre. El tema de este estudio bíblico es ser pregonero en todo momento, porque el tiempo se termina. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, Dios bueno, Dios Todopoderoso, Dios del cielo, hacedor de maravillas, Señor, en esta hora presentamos nuestras vidas delante de tu hermosa presencia, dándote gracias, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Maestro, el Dios que nos enseña, el que nos dirige, el que nos guía, Señor. Yo te presento, Señor, este estudio bíblico, Dios mío, y te pido, Señor, que cada vida, Señor, que ha de escuchar, Señor, esta palabra, Señor, seas tú, Señor, transformando, Señor, sus corazones. Señor amado, porque tú eres el Dios que cambia los corazones, que transforma a través de tu palabra. Gracias yo te doy, Padre. Glorifícate de manera especial. Dirígenos y guíanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El tema que le puse a este estudio bíblico: ser pregoneros en todo tiempo, porque el tiempo se termina. La definición de pregonero, todos mis hermanos habían dado una definición y sabemos que eran personas que hacían anuncios en alta voz y lo hacían de forma pública y daban esa información de forma notoria. Y queremos decirte, y todos sabemos que estamos viviendo en un mundo lleno de pecado, donde nos encontramos que su palabra se cumple. Y mientras pasan los días, pasan los años, pasan los meses, se acerca la venida del Señor. Y estamos en este tiempo donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. No importando la época, no importando el tiempo que estemos viviendo, la palabra de Dios nos dice en Marcos capítulo 16, versículos 15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y esa es la misión de la iglesia. El Señor nos manda ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Jesús había escogido a 12 discípulos y los llamó y les dio una misión y los envió a las ovejas perdidas. Los envió a predicar y a decir que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y sabe lo que hicieron los discípulos? Siguieron a Jesús. Dejaron todo lo que tenían. Escucharon su voz y acompañaron a Jesús en este ministerio. Y en Juan, el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, nos habla, y ese es el versículo de la iglesia de este mes, nos habla: y conoced la verdad, y la verdad os hará libre. Si conocemos la verdad, y la verdad nos hace libre, que la verdad es Jesús, porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Por lo tanto, Jesús nos liberta al conocer la verdad, nos hace libre. Y si nos hace libre, quiere decir que en un momento dado todos estábamos atados. ¿Y atados por qué?
Todos estamos atados por el pecado. Y la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y antes de conocer a Jesús, estábamos todos separados de la gloria de Dios. Dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. El único que me libertó a mí, el único que rompió mis cadenas, el único que me dio salvación fue Jesucristo. Y hoy puedo ser pregonera de la palabra de Dios, porque me dio vida eterna. Y llegó a tiempo a mi vida, cuando más yo lo necesitaba. ¡Qué hermoso es el Señor! Y queremos hablarte sobre el profeta Ezequiel. ¿Ah? Y el profeta Ezequiel, en el capítulo 2, versículo del 1 al 3, llamamiento de Ezequiel, dice la palabra del Señor. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Fíjense que el profeta Ezequiel era un profeta y era sacerdote y tenía 25 años de edad. Fue llevado por el rey de Babilonia a la orilla del río Quebar, y allí se establece junto a la comunidad de judíos expatriados y se convierte en atalaya de Dios. Porque la atalaya lleva el mensaje, y él llevó el mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje que Dios le dio. Dios le dio una misión, que le profetizara a aquellos que estaban cautivos. Primeramente Dios lo llamó, y luego de llamarlo, lo envió. ¿Verdad? Y luego que lo envió, él escuchó la voz. Sin embargo, él fue a escuchar la voz y hacer la misión que Dios le había dado. Y la labor de Ezequiel es la misma labor de todo cristiano hoy en día. Y podemos ver en este llamado de Ezequiel, podemos ver la edad de Ezequiel. Y ahí podemos notar que Dios no tiene acepción de personas, que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. En Él no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Que Él llama a un niño como llama a un joven, como puede llamar a un anciano. Y también Dios te puso a ti como atalaya. El Espíritu Santo es quien nos envía a llevar las buenas nuevas de salvación. Qué bueno que el Señor llama. El Señor llama, el Señor capacita y el Señor envía. Cuando el Señor llama, Él prepara nuestros corazones y nosotros podemos recibir ese llamado. Y sobre todo somos obedientes a la voz del Maestro. Y dice, una de las cosas que dice: les hablarás mis palabras. Escuchen o no te escuchen. Y en Ezequiel capítulo 2, versículo 7, dice: les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Y esa es la palabra que el Señor nos habla en muchas ocasiones, porque la labor de Ezequiel era la misma de todo cristiano. Hoy en día nosotros somos pregoneros de esta palabra, y Dios nos dice que tenemos que hablar las palabras que Dios nos manda a llevar. Escuchen o dejen de escuchar. ¿Por qué? Porque quien obra es el Espíritu Santo de Dios en los corazones. Y muchas veces tenemos nuestros familiares,
tenemos a nuestros amigos, tenemos a nuestros vecinos, tenemos a nuestros compañeros de trabajo. Cuando nosotros conocemos la verdad, y muchas veces no le llevamos la palabra, como Dios dice que le llevamos la palabra, que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido de parte del Señor, porque ellos necesitan esa palabra, ellos necesitan ser libertados, ellos necesitan ser restaurados, como tú y yo en un momento dado. Alguien nos habló esta palabra que es verdad, alguien oró y clamó por nosotros delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, el Espíritu Santo hace la obra cuando tú y yo hablamos esa palabra, llevamos esa palabra, cuando hay necesidad en los corazones. Tú y yo estábamos atados, no conocíamos la verdad y alguien se puso en la brecha por ti y por mí en un momento dado. Sin embargo, nuestros ojos se abrieron, nuestras escamas se cayeron, como dice la palabra. El Señor nos sacó de muerte a vida. Por lo tanto, este es el tiempo que Dios dice de llevar la palabra, porque el fin se acerca. La venida del Señor viene, Dios tiene prisa. Y qué bueno que Dios no tiene acepción de personas. Dios utiliza tanto los niños como los jóvenes, como los ancianos, como los adultos. Este es el momento de llevar la palabra. Él es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Según llamó a Ezequiel, te llama a ti. Nos llama a su pueblo, llama a la iglesia como pregonero, como atalaya de su palabra. Porque esta palabra es real. Esta palabra es verdadera. Esta palabra fue inspirada por Él. Esta palabra es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Es el alimento a nuestra alma y a nuestra vida. Esta palabra es la que nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Dice que es como espada. Es más cortante que espada de doble filo, discierne el alma del espíritu. Llega hasta el tuétano de nuestros huesos, donde se forma la vida. Y al estudiar esta palabra, la palabra de Dios nos beneficia. Nos da beneficio cuando la obedecemos. Cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, podemos recibir bendición. Y sobre todas las cosas, nos habla de cómo debemos ser salvos. Y debemos ser salvos a través de Jesucristo. A través de Jesucristo nos habla esta palabra de qué forma, este es el manual del cristiano. ¿De qué forma podemos ser salvos? Nos habla la palabra en Romanos, capítulo 9, versículo 8. Dice la palabra del Señor, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y aún en el versículo 13 nos dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué hermosa la palabra del Señor que nos dice cómo podemos ser salvos, cómo podemos tener vida eterna. La palabra de Dios es bien clara, es bien sencilla. Y en Apocalipsis 3:20 nos dice la palabra, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quiere decir, amados hermanos, que la palabra es clara y sencilla. Hay una comunión,
Si tú tocas a la puerta, llama a la puerta, Él abre la puerta. Porque Él lo que quiere es salvarte. Dice que abre la puerta y entrarás. Y no solamente cenará contigo. Vemos esa comunión con el Señor. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cristo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez y para siempre. En la cruz del Calvario. Una vez y para siempre. Y como decíamos, en esta palabra encontramos la salvación, como Juan capítulo 1, versículo 9. Cuando confesamos con nuestros pecados con nuestra boca, Dios nos limpia, nos perdona, ¿verdad? Porque Dios es justo. Juan capítulo 1, 9, que si confesamos nuestros pecados a Dios, Dios nos perdona y nos limpia, porque Él es justo. Cuando nos volvemos a Dios, Él borra nuestros pecados, nos hace limpios. Y tú que me estás escuchando, quiero decirte, amado hermano y amado amigo que me escuchas, que la salvación es gratuita, es gratis. Servir a Dios es un privilegio. Cuando le servimos al Señor, Él se encarga de todo lo demás. Porque dice su palabra, buscar el reino de Dios primeramente y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Recibirás bendición, porque esta palabra trae bendición, la palabra de Dios. Trae bendición cuando somos obedientes a la misma. Hay recompensa para aquellos que amamos la palabra y obedecemos la palabra. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión? Pregonar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué, amado hermano? Porque el tiempo se está terminando. El tiempo se está acabando. Y este es el momento de llevar la palabra de Dios. Hay tantas vidas con necesidad. Hay tantas vidas que necesitan una palabra de fortaleza, que necesitan una palabra de aliento. Y nosotros, tú y yo, somos pregoneros. La iglesia de Jesucristo somos pregoneros. Y estamos para llevar esa palabra que es espíritu, que es verdad. Vamos a orar. Yo voy a orar por ti. Porque yo sé que tú tienes una necesidad, tú que me escuchas. Y te has detenido a escuchar esta palabra y este estudio bíblico que nos habla que somos pregoneros en todo momento y en todo tiempo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por este estudio bíblico, Dios mío, por tu palabra que es verdadera, tu palabra que nos alienta, que nos esfuerza, que nos da vida, que nos salva, Señor amado. ¿A quién iremos si solamente en ti hay salvación? Yo te presento todas estas vidas que tienen necesidad, Señor. Padre, todas estas vidas, Señor, que vienen delante de tu presencia, envío esta palabra poderosa para que seas tú, Señor, levantándolos, sosteniéndolos, libertándolos, Señor amado, Dios del cielo, abrazándolos, Señor. Gracias yo te doy por este estudio bíblico, Dios amado, porque tú nos haces recordar que tú vienes pronto, que tú vienes ya, que la puerta se está cerrando y es necesario, Señor, venir a tus pies, Señor amado, a través de tu palabra. Bendice a cada uno que me está escuchando en esta hora, Señor amado. Dios mío, que esa palabra sea medicina. Si hay alguno que está enfermo, gracias yo te doy en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde, amada hermana y hermano que me escucha. Te habla la hermana Delia Berlin de la Iglesia Cristiana Roble de Justicia. Dios te bendiga.